Remedios preciosos contra las artimañas de Satanás, por Thomas Brock. Dispositivo número 7. Satanás quiere hacer creer que el alma puede aventurarse en el pecado sin pecar. Satanás dice: puedes pasar por la puerta de la ramera, aunque no entrarás en el lecho de la ramera. Puedes sentarte y cenar con el borracho, aunque no se emborrachará con el borracho. Puedes contemplar la belleza de Jezabel y puedes jugar con Dalila, aunque no cometas maldad con una o con la otra. Con Acán puedes manejar la cuña de oro, aunque no robarás la cuña de oro. Remedio número 1. El primer remedio es detener solemnemente en aquellas escrituras que expresamente nos ordenan evitar las ocasiones del pecado y la menor apariencia de maldad. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22. Dice: abstenerse de toda apariencia de maldad. Todo lo que sea heterodoxo, malsano y desagradable, evítelo, como lo haría con una serpiente en su camino o un veneno en su comida. Se les ordenó que cerraran su... Epifanio dice que en la ley antigua, cuando cualquier cadáver era llevado a cualquier casa, se les ordenó que cerraran sus puertas y ventanas. Teodosio rompió los argumentos que el arriano le presentó por escrito, porque los encontró repugnantes a las escrituras. Agustín se retractó incluso de las ironías porque parecían mentir. Cuando Dios había ordenado a los judíos que se abstuvieran de la carne de cerdo, ni siquiera la nombraban, pero en su conversación común llamarían una cerda a otra cosa. Abstenerse de toda apariencia de maldad es no hacer nada donde aparezca el pecado, o que tenga una sombra de pecado. Bernardo se abstuvo de todo lo que sea de mala fama o de mala fama para no herir la conciencia ni el crédito. Debemos evitar y ser temidos ante la misma apariencia y sombra del pecado, si es que tenemos en cuenta a algunos de ellos, nuestro crédito en el exterior o nuestra comodidad en casa. Fue un buen consejo el que Livia le dio a su esposo Augustus: te incumbe no solo no hacer el mal, sino que no parezca que lo haces. Así, Judas 23 y otros salvan con miedo, sacándolos del fuego, odiando hasta el vestido manchado por la carne. Es una frase tomada de la inmundicia legal que se contraía al tocar las casas, los vasos, las vestiduras de personas impuras. Según la ley, los hombres no podían tocar un paño menstrual, ni Dios aceptaría una ofrenda de paz con imperfecciones. Por tanto, no solo debemos odiar y evitar los pecados graves, sino todo lo que pueda tener un sabor o sospecha de pecado. Debemos aborrecer las mismas señales del pecado. Así dice Proverbio capítulo 5 versículo 8. Apártate de ella y no te acerques a la puerta de su casa. El que no quiere ser quemado debe temer el fuego. El que no escucha la campana. Se habla de dos jóvenes que se arrojaron sus cinturones cuando, estando en el templo de un ídolo, el agua de lavado les cayó encima. Detestando, dice el historiador, el manto manchado por la carne, uno dijo: tan a menudo como he estado entre hombres vanidosos, volví a casa menos hombres de lo que era antes. Aventurarse en la ocasión del pecado y luego orar, no nos deje caer en la tentación, es como meter el dedo en el fuego y luego orar para que no se queme. Entonces en Proverbios capítulo 4, versículo 14 y 15 tienes otro mandamiento:
No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Evítalos, no pases. Vuélvete y pasa. Esta triple gradación de Salomón muestra con gran énfasis cuán necesario es que los hombres huyan de toda apariencia de pecado. Como el marinero huye de rocas y estantes, y como los hombres evitan a los que tienen llagas de la peste corriendo sobre ellos, como la maleza pone en peligro el maíz, como una infección pone en peligro la sangre, o como una casa infectada pone el peligro en el vecindario, así la compañía de los impíos pone en peligro a los piadosos. La amistad con consortes inicuos es una de las cadenas más fuertes del infierno, y nos une a participar tanto en su pecado como en su castigo. Remedio número 2. El segundo remedio contra este ardid de Satanás es solemnemente considerar que ordinariamente no hay conquista del pecado sin que el alma sea parte de la ocasión del pecado. Es imposible que ese hombre consiga la conquista del pecado que juega y se divierte con las ocasiones del pecado. Dios no quitará la tentación de pecar a menos que usted se aleje de la ocasión del pecado. Es algo justo y recto para Dios que caiga en el pozo quien se aventurará a bailar al borde del pozo, y que sea esclavo del pecado que no huya de las ocasiones del pecado. Mientras haya combustible en nuestro corazón para una tentación, no podemos estar seguros. El que tiene pólvora debe mantenerse lo suficiente lejos de las chispas. Corre sobre las ocasiones del pecado. Es tanto tentarnos a nosotros mismos como tentar a Satanás para que tiente nuestras almas. La fábula dice que la mariposa le preguntó al búho cómo debía lidiar con el fuego que había chamuscado sus alas, quien le aconsejó que no contemplara ni siquiera su humo. Rara vez Dios guarda a esa alma de los actos de pecado, que no se apartará de las ocasiones del pecado. El que se aventura en las ocasiones del pecado es el como que apaga el fuego de gasolina. Ah, almas, recuerden con frecuencia cuán frecuentemente han sido vencidos por el pecado, cuando han afrontado con valentía las ocasiones del pecado. Miren atrás, almas, a los días de su vanidad, en la que fueron tan fácilmente conquistados como tentados, vencidos o agredidos, cuando fueron en las ocasiones del pecado, así como en el futuro quisiera ser guardado de la acción del pecado y ser victorioso sobre el pecado. Oh, huye de las ocasiones del pecado. Remedio número 3. El tercer remedio contra este ardid de Satanás es seriamente considerar que los otros santos preciosos, que una vez fueron gloriosos en la tierra y ahora están triunfando en el cielo, se han apartado de la ocasión del pecado como el infierno mismo. Como puede ver en José, Génesis 39, versículo 10, y sucedió que mientras ella hablaba a José día tras día, él no la escuchó para acostarse con ella o estar con ella. José era famoso por las 4 virtudes cardinales, si es que alguna vez lo fue. En esta única tentación se puede ver su fortaleza, justicia, templanza y prudencia, en el sentido de que evita la ocasión porque ni siquiera quiere estar con ella. ¿Y qué hombre es en verdad que está en una tentación que no es más que un grifo para desahogar la corrupción? Es posible que el nazareo no solo beba vino, sino tampoco pruebe una uva o la cáscara de la uva. El leproso debía afeitarse el pelo. El diablo sabe que la naturaleza corrupta tiene un sembrado para todo pecado, el cual, al ser sacado y regado por alguna ocasión pecaminosa, pronto se pone a trabajar para producir muerte y destrucción. Dios no quitará la tentación hasta que eliminemos la ocasión de la tentación. Un pájaro mientras está en el aire está a salvo, pero no se acerca a la trampa sin peligro. El evitar las ocasiones del pecado hace que un hombre sea más parecido al más piadoso de los hombres. Un alma eminentemente misericordiosa no se atreve a acercarse a la tentación. Entonces Job capítulo 31 versículo 1 dice: hice un pacto con mis ojos de no mirar
con lujuria a una mujer joven. Puse un reloj en la entrada de mis sentidos, para que mi alma no se infecte o ponga en peligro por ellos. El ojo es la ventana del alma, y si tuviera siempre abierta, el alma podría sentir dolor por ello. Un hombre no puede mirar eso con atención para no amar por completo. Los discípulos se enfadaron al contemplar la belleza del templo. Es mejor y más seguro tener la mirada siempre fija en los objetos más elevados y más nobles, como el ojo del marinero está fijado en la estrella, cuando su mano está en la popa. Así que David, cuando era él mismo, evita la ocasión del pecado. Salmo 26, versículos 4 y 5. No pasó tiempo con mentirosos, ni estoy de acuerdo con hipócritas. Odio las reuniones de los que hacen el mal. Las historias hablan de algunos que no podían dormir cuando pensaban en los trofeos de otros dignos que los precedieron. Los ejemplos más elevados y selectos son para algunos, y deberían serlo para todos, muy estimulantes y provocadores. Y, oh, los ejemplos de los santos dignos, David, José y Job, prevalezcan con todas sus almas para evitar las ocasiones del pecado. Todos deben esforzarse por ser como ellos en gracia, con quienes deseen ser iguales en gloria. El que dispara al sol, aunque sea muy bajo, disparará más alto que el que apunta a un arbusto. Es mejor, y habla mucho de Cristo en el interior, observar los ejemplos más elevados y dignos. El cuarto remedio contra este ardid de Satanás es solemnemente considerar que evitar las ocasiones del pecado es una evidencia de gracia, y eso que eleva al hombre por encima de la mayoría de los demás hombres del mundo, que un hombre es en verdad y que está en tentación, y cuando se presenta ocasiones pecaminosas ante el alma, esto habla tanto de la verdad como de la fuerza de la gracia. Cuando con Lot un hombre puede ser casto en Sodoma, y con Timoteo puede vivir templado en Asia, entre los lujosos efesios, y con Job puede andar rectamente en la tierra de Uz, donde la gente era profana en su vida y supersticiosa en su adoración, y con Daniel puede ser santo en Babilonia, y con Abraham justo en Caldea, y con Nehemías celoso en Damasco, etc. Más de un impío está lleno de corrupción, pero no la muestra por falta de ocasión. Pero ese hombre ciertamente es piadoso, quien en su proceder no será malo, aunque sea tentado por ocasiones a pecar. Un alma sin Cristo está tan lejos de rechazar ocasiones para pecar, cuando se interponen en su camino, que las mira y las anhela, y en lugar de ir sin ellas, las comprará, no solo con amor o dinero, sino también con la pérdida de su alma. Nada más que la gracia puede proteger a un hombre contra las ocasiones de pecado, cuando es fuertemente tentado a ello. Por lo tanto, así como atesorarías una piedra de evidencia en tu propio seno de la verdad y la fuerza de tus gracias, evita todas las ocasiones pecaminosas. Plutarco dice de Demóstenes que fue excelente para alabar los actos de dignos de sus antepasados, pero no tanto para imitarlos. Oh, que esto no fuera aplicable a muchos profesores de nuestro tiempo.